Egunon, el joven papa y el nuevo papa. El joven papa es una serie como la del nuevo papa de Pablo Sorrentino, un tipo que en general yo no conocía, pero que tiene estas tramas con Sky Atlantic, una empresa italiana inglesa, HBO, Canal Plus, incluso MediaPro, que metió la cuchara, incluso también los fondos de desarrollo regional de la Unión Europea en cuanto a financiación. No había visto, aunque la serie esta de El joven papa es una serie del 2016 que cuenta con 10 episodios. Y luego se estrenó la del nuevo papa, se estrenó a mediados de febrero del 2020 en HBO España, por lo menos. La curiosidad, en mi caso, es que cuando se produce el confinamiento a partir del 14 de marzo del 2020, pues fue una de las propuestas a las que le metí mano de verla, y la vi en pocos días seguido. Creo que fue en 4 días las 2 temporadas. La primera, la del joven papa, tiene 10 episodios y la del nuevo papa tiene 9. Hay personajes. Bueno, digamos que la base fundamental es que hay dos jóvenes que son amigos y que luego acaban entrando en la... primero uno entra y encuentra a un joven que ya está en un colegio interno, una especie de internado regido por los católicos en los Estados Unidos, en algún lugar de Estados Unidos, seguramente de la costa este, creo, me imagino, pero en una zona rural, pues supongo que como Ohio, Pensilvania, o quizás Scranton, bueno, pues en un lugar de esos. Y llega y ya tiene una persona dentro con el que se hace amigo, y hay una hermana religiosa, la Sor María, que bueno, pues son en cierta manera el trío protagonista, aunque luego hay un personaje como Michael Spencer, interpretado por James Cromwell, que tiene una cierta importancia porque el papa anterior ha muerto y hay que hacer un nuevo papa, por lo cual hay un cónclave, como suele ser habitual en la Iglesia Católica, y en vez de elegir al que todos creían que podía ser el nuevo papa, que era Michael Spencer, que se había preparado toda la vida y era su máxima ilusión llegar a ser papa, aunque, como se suele decir, el papa no se elige a sí mismo, sino que es el Espíritu Santo el que va al cónclave y elige, se posa sobre los cardenales y les ilumina. Ellos que están encerrados extra omnes, pues les ilumina y les designa a quien tienen que elegir. Aunque, claro, Benedicto XVI incluso tuvo página para Benedict Ratzinger for Pope. Bueno, pues es un caso excepcional. Había gente fuera que coincidieron con los designios del Espíritu Santo. Una cosa pintoresca. Pues tenemos a los personajes que hacen la trama de un papa electo, este Pío XIII, interpretado por Jude Law, que trata de ser un papa pintoresco, ultraconservador, retrógrado en ciertos casos. Supongo que Pablo Sorrentino lo que quería era iluminar una iglesia carca, progremente carca,
lo cual es pintoresco porque trata de asumir cosas que seguramente vea en el reinado de Trump o similares, o Víctor Orbán, elementos de esos mezclados con un catolicismo ultra, más medievalista, o previo a concilios como el Vaticano II, o con ideas como varios cardenales que hubo, incluso en el siglo XX, en los años 60, el cardenal Lefebvre. Bueno, pues una historia, porque sobre todo lo que Pablo Sorrentino expone es lo que él quiere transmitir acerca de, mediante este Papa, este Pío XIII, que no se quiere dejar ver y generar una cierta expectativa, una expectación. Claro, lo que se suele decir es que si la Iglesia se apega demasiado al momento en el que vive, puede casarse con el presente pero quedarse huérfana en la siguiente generación. Por eso, en teoría, debe de ser más impersonal y más trascendente. Pero, claro, tiene las contradicciones la trama del joven papa, en cómo se desarrolla, bueno, y cómo trata de exponernos la trama, aunque puede ser interesante, por lo menos una primera lectura de las series, para todo aquel que le interese pues estas tramas religiosas y de la fe, la religión y el credo en su relación con el mundo actual, y cómo la curia se relaciona dentro de ellos. Al final de la serie, de esta primera temporada, tenemos al personaje de Javier Cámara, que interpreta a un cardenal español, el valenciano, curiosamente, quiero recordar, un poco como los Borgia, que también eran valencianos, eran los Borja, aunque el cardenal Gutiérrez, interpretado por Javier Cámara, que va a los Estados Unidos, a Nueva York, con un poco en el tema aquel de los abusos sexuales a menores. Que es curioso porque, claro, aquel cardenal de Nueva York, cuyo nombre mejor no decir, por respeto, pues hubo un cardenal de Nueva York que hizo estas cosas del encubrimiento. Y supongo que en parte lo quería reflejar a través de este cardenal que va comisionado por Papa Pío XIII a investigar. Pero el asunto es ese, el asunto es que es una trama interesante, aunque muy propia de este Sorrentino, aunque, claro, yo la he visto una vez y probablemente no la vuelva a ver. Y lo vi, tuve la suerte, o la desgracia, o las circunstancias de, debido al confinamiento, verla, la vi seguido, porque hacía poco se había estrenado, como digo, en febrero, y esto fue en marzo-abril, cuando me puse a ver la de el joven papa y el nuevo papa. El nuevo papa había visto ya las promociones de televisión, en la que se veía a John Malkovich, que es el nuevo papa, un poco a semejanza de lo que ha pasado con la Iglesia Católica actualmente, en la que todavía sigue vivo por ahí el señor Benedicto XVI, y tenemos por aquí también al Papa Francisco, con lo cual hay dos papas. No, que hay un papa emérito por ahí que no se deja ver, que todavía no ha muerto, como madera, que viva todo lo que pueda hasta que Dios Padre le lleve a su lado. Bueno, pues el asunto es ese, que teníamos una promoción en la que se hablaba de asuntos sexuales, una cosa erótico festiva, que luego no estaba.
La serie era muy distinta, lo mismo que había una especie de práctica erótico-festiva, pero era más bien en la primera parte con un personaje que estaba ligado a el Papa Pío XIII en cuanto a su trascendencia, no solo como persona particular, sino como su parte de alma inmortal y todo aquello. Pues tenemos el personaje de John Malkovich, que es inglés, y le van a buscar para que sea el nuevo papa. Y bueno, pues ahí le tenemos sus historias respecto a la sombra que proyecta el personaje de Jude Law, Lenny Belardo, el Papa Pío XIII, con el nuevo cónclave y todo lo que va sucediendo al respecto en cuanto a el desenvolvimiento de una trama un poco ya pues más distinta, más difícil, aunque igual en el fondo, en cuanto a lo que pasa con Lenny Belardo y con el Papa que interpreta a John Malkovich, que es Papa Juan Pablo III, nacido John Brannox. Luego hay otros, es interesante decir que hay un peruano que se llama Ramón García, como nuestro Ramón García, que interpreta al cardenal Aguirre, que es un apellido vasco, como todo el mundo sabe. Bueno, es pintoresco y supongo que un orgullo para los peruanos. Está Javier Cámara, como digo, en las dos series. Y es curioso porque para promocionar la segunda temporada, esta que en realidad dura 9 episodios en vez de 10, llegó a decir Javier Cámara que cuando estaban rodando, porque parte del final de la primera temporada es en Venecia, en la Plaza San Marcos, y bueno, pues que cuando terminaban de rodar, lo que pasaba fuera de cámara era mucho más interesante de lo que pasaba dentro de la cámara, dentro de la serie. Lo cual es divertidísimo porque te están diciendo o bien la serie es una puta mierda y no merece demasiado la pena, o que la serie que deberían de haber robado es la serie del making of de cómo se hace en la serie, porque nos entreteníamos mucho más fuera de lo que estábamos grabando, de lo que estábamos grabando. Esas cosas no se pueden decir, no se deben decir. Bueno, tienes que decir cosas a favor de tu serie. La he visto una vez, seguida, todos los episodios. Es, por tanto, una serie que no recomiendo vivamente, pero aquel que tenga interés, que se acerque a verla. Y, por tanto, es una serie acerca de varios papas, la religión, todas estas circunstancias. Eso sí, hay una cosa que sí me gustaría señalar, y es que yo, personalmente, no me quedaría ni con el personaje de Jude Law, como Papa Pío XIII, Lenny Belardo, ni con el personaje de John Malkovich, como Papa Juan Pablo III, nacido John Brannox. Sino que el personaje que más me atrae es el personaje interpretado por Silvio Orlando, Cardenal Angelo Boiello, camarlengo, cardenal secretario de Estado, un personaje importante en la curia y que, curiosamente, al final de la temporada 2, el nuevo papa acaba siendo el tercer papa en discordia. Después de Pío XIII, Lenny Belardo, después de Juan Pablo III, nacido John Brannox, el cardenal Angelo Boiello, camarlengo durante las dos temporadas y cardenal secretario de Estado, alcanza el solio pontificio y es el papa. Y seguramente me habría interesado esa tercera temporada, que no sé si llegará en algún momento, con el cardenal Boiello, el papa Boiello. Es curioso porque es un originario del sur, es napolitano, es muy fan del Nápoles y de Diego Armando Maradona, que en paz descanse. Y es un personaje que a mí, por lo menos, me transmite bastante más que los dos personajes de Jude Law y John Malkovich. Y a mí
la construcción de ese personaje me resulta muchísimo más interesante que los otros dos. Solo puedo decir eso, sin revelar más cosas acerca de por qué de los tres personajes que he citado, Lenny Belardo, John Branos y Angelo Boyello, a mí el que más me gusta es este. Pero yo como tal lo expongo y lo digo. Y que no sé si tendremos la serie de Boyello, pero a mí la que me interesaba era la serie de Boyello. Así que si en algún momento llega esto a Paolo Sorrentino, quiero la serie de Angelo Boyello, centrado en su papado. El que quiera que se acerque, que vea por qué, las razones en las que puedo decir esto, y si hay suerte, pues igual dentro de 4 años pues nos encontramos con que hay una tercera temporada con estos personajes de la mano de Pablo Sorrentino. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, beti jelpean.